bueno que estás aquí, es un privilegio. Mike empezaba la reunión diciendo que si están los de estacionamiento, las personas que acomodan sillas, los que preparan ahí el cafecito y los músicos, etcétera, etcétera, es porque se trata de Él. Estamos reunidos en su nombre. Estamos reunidos porque somos su iglesia. Estamos reunidos porque somos sus hijos. Estamos reunidos porque le amamos. Estamos reunidos porque el bien y la misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Y es un privilegio y una responsabilidad estar delante de ti, predicar la palabra. Y yo quiero que prestes tu corazón atento a Él, a lo que Dios te quiere hablar. Yo creo que Dios quiere hablar esto a tu vida. Y prepara tu corazón. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia, apaga tu celular. No es momento de recibir mensajería ni del Facebook, ni de Instagram, ni de Pinterest, de Space o cualquier otra red social que tú tengas. Apágala, deja el fútbol ahí en paz. Todos son re malos, hombre. Concéntrate a lo que viniste a hacer y cumple el propósito de Dios. Quiero comenzar con un texto que es bien conocido, te lo sabes de memoria, prácticamente lo has oído un montón de veces, que dice así: mas vosotros sois linaje, ¿qué? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero que voltees a ver a la persona que está a tu lado. ¿Dónde le ves cara de Marqués? ¿De qué le ves cara al que tienes ahí a tu lado? ¿De qué le ves cara? Porque la Biblia dice que somos un linaje escogido. Hay una línea, hay una descendencia. A Dios le gusta la familia, por si no lo sabías. A Dios le gusta la familia. A Dios le gusta tener un registro de sus hijos. Hay un libro. En el Apocalipsis se va a abrir un libro. ¿Cuál es el libro que se va a abrir? El libro de la vida. Y tu nombre tiene que estar escrito ahí. Dios lleva registros. Mateo habla de la genealogía de Jesús, de Adán hasta el mismo Jesucristo. Porque Dios le gusta la familia. Dios registra los nacimientos. Dios sabe quién es quién y quién no es quién. Valga la expresión. No, pues así sí, ¿verdad? Dios sabe quién es quién y quién no es quién. Pero Dios sabe, y tú tienes un linaje escogido. Ahora, tú lo ves a esta persona que tienes a tu lado como un sacerdote, como alguien que ministra. Quítate la concepción tradicional del sacerdote que está en una parroquia oficiando y que está apartado y que solo él puede ministrar. Hoy quiero enseñarte que todos nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes. ¿Le ves cara así como de santo que sabe la Biblia el que tiene ahí? O como que ¿qué le ves cara? ¿Está consagrado, está apartado como un sacerdote? También dice la palabra, una nación santa. ¿Sí le ves cara de santo al que tienes ahí? A ver, velo. No te dé pena. ¿Sí le ves cara de santo? De que pertenece a una nación así donde no hay adulterio, una nación donde no hay mentira, no hay hipocresía, no hay perversiones, ¿sí o no? Se pone complicada la cosa, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios. Eso sí tenemos cara y somos ejemplo vivo, testimonio. Algunos Dios nos perdona, nos sana, pero nos deja la cara de testimonio, ¿verdad? ¿No te dejó la cara de testimonio? ¿De dónde andabas? El kilometraje que estás correteado, brother. Más de alguno aquí está medio correteadón.
no le cambiaron el aceite, no le hicieron el cambio de filtros, ni alineado, ni balanceado. Se ve que tuvo una vida de pura terracería y de subida, ¿verdad? Pero Dios nos ve así, Dios nos llama a ser así, porque Él nos ama. Es el sueño de Dios que seamos esto. Ahora, entendiendo esto, que este es nuestro llamado y esta es la foto y la radiografía de cómo Dios nos ve por su misericordia, quiero que ores por la persona que tienes a tu lado y digas: Padre, ayúdalo a ser un linaje escogido, ayúdale a tener realeza, ayúdale a tener un sacerdocio, alguien que ministre, alguien que te ame. Ayuda su vida, Señor, y abre su entendimiento para recibir tu palabra, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para cambiar de mi vida? Platicando con uno de mis familiares y viendo quién eran mis abuelos y mis bisabuelos, y no voy a sacar ahí la carta porque todas las barbaridades que hicieron, pero es complicado. Es complicado, y como dice el rey David, que Él nos sacó de detrás de las ovejas. Él nos hizo habitar, el salmista dice, en familia. Aquel que no era lo hace vivir en familia. Él es defensor de huérfanos, de viudas y del necesitado. Y la verdad es que la mayoría de nosotros no sabemos ni quiénes fueron nuestros, más allá del bisabuelo. No tenemos un linaje, humanamente hablando, pero la gracia y la misericordia de Dios nos ha llevado a tener una herencia, a tener un destino y a tener un propósito, como te lo enseñé la semana pasada. Herencia, propósito y destino. Pero ahora, ¿cómo le hago para llegar a vivir en ese linaje escogido, en ese real sacerdocio, en esa nación santa, para anunciar su grandeza? Porque estamos para eso, para ser sal y ser luz en este planeta Tierra. 3 cosas muy básicas que el apóstol Pedro, y mira que Pedro sabía de qué se trataba. Mira que Pedro era un sencillo pescador. Mira que Pedro era alguien, dice la Biblia, del vulgo, sin letras. No tenía mucha formación, no tenía mucha educación. En el pueblo de Israel iban teniendo una enseñanza formal a través de la sinagoga y los rabinos, y los iban formando desde los 5 años y les iban dando prueba. Y si el niño iba avanzando, había un corte a los 12 años, y donde Jesús pasó por eso. En Lucas 2 narra la historia que Jesús se presentó en el templo y recitó de memoria, como todo varón judío, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Le hicieron un examen. Le hicieron un examen a Jesús porque él era judío, y lo pasó. Y no solo lo pasó, se graduó con una mención honorífica, sacó el más alto grado, porque dice que maravillaba a los 12 años a los doctores de la ley. Estaban sorprendidos por la respuesta de que un sencillo pequeño que no pertenecía en teoría a la Jerusalén, sino que venía de una población muy pequeña, estaba sorprendiendo a los doctores de la ley. Pedro, como pescador, solo completó la educación básica, porque aquel hombre judío que no pasaba las pruebas de inteligencia, de capacidad, le enseñaban un oficio, el oficio de su padre, pescador. Jesús tenía el oficio porque su padre era carpintero. Pablo tenía el oficio de reparador de tiendas, porque su padre tenía un taller de reparar tiendas. Cada varón del pueblo de Israel tenía una formación teológica, una formación
para su pueblo con la ley, y el que crecía y el que tenía la capacidad era apartado y era escogido por un rabino. Pedro no tuvo esa capacidad humanamente hablando y simplemente le dejaron ser alguien que conocía los primeros 5 libros de la Biblia, que pertenecía al pueblo, pero que no tenía la capacidad para ser un rabino ni seguir en la escuela de los rabinos. Y él entendía, Pedro, que humanamente no tenía muchas credenciales, pero por la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, él fue cambiado y transformado. Él fue cambiado y transformado a ser un pilar en la iglesia, a ser un hombre de los padres de la iglesia primitiva y ayudar a edificar la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Él entendía su naturaleza. Él sabía que él había traicionado a Jesús, al igual que Judas, que lo había negado. Pero él había sido restaurado por el mismo Jesús resucitado y transformado en un pilar y en alguien que daba solidez y fundamento y que edificaba a la iglesia sobre la roca que era Cristo. Y quiero enseñarte cómo es que Pedro escribe esta epístola y nos da algunas pistas para llegar aquí. Dice el verso 1 de este mismo capítulo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Detracciones, mexicanos, son comentarios hirientes. ¿Cuántos sarcásticos hay aquí? Quita de tu vida eso. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahí habla de la autoridad y la preeminencia de Jesús más adelante. Cristo es la piedra angular, Cristo es la cabeza, Cristo es la roca, y a Él tenemos que parecernos, y la meta es llegar a Él. Y si estamos reunidos es por Él y para Él, porque se trata de Él. Es la piedra que sostiene solo todo el edificio. No viniste a pasar el tiempo. Yo creo que hay mejores maneras de descansar. Es que no se trata de tu comodidad, no se trata de quedar bien con alguien. Si ese es tu pensamiento y si tú vienes con eso, pues solamente llegarás a tener la aceptación y el reconocimiento de con quien tú quieres agradar, si es que se da cuenta. Pero si tú y yo venimos y vivimos nuestra vida con el entendimiento de que se trata de agradar a Cristo Jesús nuestro Señor y vivir todos los días, no solo el domingo, para darle la gloria y la honra, tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada. El verso 5 habla que somos piedras vivas, que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Una casa es un lugar donde tú puedes habitar. Una casa es el lugar donde tú puedes andar en sandalias. Una casa es donde puedes andar con el short viejo, raído, con los playeritas así que ya está más, parece papel albanene, todo se transparenta, pero tú estás feliz, que no estás peinado, porque hay intimidad, porque hay confianza, porque hay seguridad. O no, o tú en tu casa andas así de traje, corbata. ¿Sí andas así en casa? ¿Verdad que no? Donde puedes sentarte a la hora que tú quieras en el sillón, con una taza de café, de té, una concha así de ese tamaño, y estar disfrutando, escuchar tu música favorita, tener la ventana abierta, la ventana cerrada, ver que tu hijo pasa corriendo,
y que la gritería del otro cuarto de tu otro hijo igual. Eso es casa. Y hay intimidad. Y hay comunión. Debe haber comunión. Y hay confianza. ¿O acaso tu hijo pide permiso para ir y abrir el refrigerador y dejarte pobre? ¿Sí? ¿Tu hijo no puede prender la tele cuando le has dado permiso? ¿Verdad que sí? Tu hijo se puede meter debajo de la cama y hacer casitas y mover la sala. ¿Cuántos chicos lograron hacer eso en su casa? Poner sábanas y mover sillas, mesas y jugar ahí a lo que tú quisieras. Porque hay confianza, porque hay intimidad, porque hay un lugar donde tú puedes estar seguro y confiado, donde tú puedes disfrutar de estar en tu cuarto encerrado o poner la música a todo volumen y pensar que cantas y eres de más el digno de misericordia y decir los vecinos, ¿a qué horas callan a ese pobre alma afligida y desventurada? Ahí hay intimidad. Tú sabes dónde está la arañita ahí en tu cuarto que no le has puesto atención, ni lo has sacudido, ni lo has limpiado. Tú sabes dónde están guardados los chones que ya debes tirar, pero te encantan, están así medios ya más transparentes, casi el resorte es lo único que queda intacto, pero te gustan. Ahí hay intimidad. Y nosotros como esas piedras vivas de una casa espiritual, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Escucha, Dios no habita en templos. El templo somos tú y yo. Al que tienes ahí a tu lado es esa piedra viva. Uno parece roca, ¿verdad? Y no está tan pulidito y está muy áspero y le falta trabajo de labranza, le falta trabajo ahí de un buen picapedrero para que lo lime, lo pula, lo encere y sea acomodado en el lugar que corresponde. Pero cada uno de nosotros somos esas piedras vivas, no robots, no autómatas. Cada uno de nosotros y nuestro corazón forma esa piedra viva que conforma un altar de adoración. Una piedra donde Dios puede reposar. Desde los principios de los tiempos, Dios le enseñó al hombre a levantar altares de adoración. Desde Génesis tú puedes ver que sacrificaban. Abel, Caín, fueron enseñados por Adán y Eva a sacrificar. Y el corazón de Abel fue perfecto y supo ofrendar y supo dar y llevar un olor grato a Dios. Por el contrario, la envidia de Caín lo convirtió en homicida. La vida de Caín lo convierte en homicida. Y a partir de ahí los hombres hemos tenido que aprender a adorar. Está en la naturaleza humana adorar, dar sacrificio. Todos damos adoración, todos damos sacrificio a alguien, a algo que no debiera ser, sino debiera ser al Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra, a Cristo Jesús nuestro Señor, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo saber a qué le dedicas tu adoración? ¿En qué gastas tu dinero? ¿Tus tenis? Yo he visto chicos aquí con tenis de 4,000, 5,000 pesos. En mi vida he tenido zapatos que yo he comprado de eso. Yo he visto personas que le adoran el perfume, la loción y ahorran por una loción de miles de pesos. Y esa es su adoración. Yo he visto personas que se desvelan y van a las premieres. No tiene nada de malo ir a las premieres de lo que te guste del universo Marvel o de El Señor de los Anillos o de Snoopy o de los, no sé. Pero si eso mueve tu corazón y ocupa un lugar profundo, importante y prioritario, tú estás levantando ahí un altar de adoración falso. A tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu hijo, tu hija. Tristemente yo he visto a lo largo de estos 31, 32 años como cristiano de personas
que venían y ella no podía tener hijos. Médicamente estaba descartada toda intervención de la ciencia, de la tecnología para que ella pudiera procrear, y a través de la gracia y la oración y el poder de Dios obró un milagro y se embarazó, y la señora ahora tiene como 3 hijos o 4 hijos. Pero ¿qué crees? Porque al niño le daba el sol, no venía a la iglesia. Porque al niño le daba el aire, no venía a la iglesia. Porque hacía frío, porque como los pollitos cuando tienen hambre, cuando tienen frío, pío, 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 la gallina, y dejó de venir a la iglesia. Su bendición, la bendición de tener un hijo, se convirtió en el centro de esa adoración y se apartó de Dios. Y así puede ser el trabajo, puede ser la pareja, puede ser la comida. La Biblia dice ahí que su Dios es el vientre. ¿Algún testimonio? Puede ser los videojuegos. Y a mí me sorprende que gente se desvele, discúlpenme chicos, se desvele horas y horas para terminar un videojuego. Háganlo de día. ¿Por qué de noche? La Biblia dice, o que le hacen caso a la Biblia, y de noche cantaremos tu poder celebrando con alegría de corazón, ¿o qué? Y de no, no dice la Biblia, eso sí es el canto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo que el apóstol Pedro fuera transformado? 3 cosas quiero resaltar. Dice él, desecha. Desechando pues. Número 2, en el verso 2, desea. Y número 3, acércate. Desecha, desea y acércate. Desecha, desea y acércate. Para ser una piedra viva del altar de Dios, donde tú puedas vivir el ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, tú tienes que desechar. ¿Qué tienes que desechar? Tu sistema, tus creencias, tu forma de vivir, tu forma de comer, tu forma de vestir, tu forma de pensar, tu forma de divertirte. Y el apóstol de aquí nos da unos días: desecha toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todos detracciones. Detracciones son comentarios hirientes para otras personas. Los que son bien llevados, los que son bien carrilla, los que son bien pone apodos. No es correcto si quieres ser edificado y quieres crecer, porque una palabra puede lastimar y herir y marcar el corazón de una persona. ¿Sabías eso? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa comportarse como un majadero, como un truán abusivo. Y aún nuestro lenguaje tiene que cambiar. Pero tenemos que desechar de nuestra vida cosas. Y tú tienes que hacer una lista de cosas que tienes que desechar. Tienes que aprender a desechar. ¿Qué le pasa a una alacena que está sin desechar cosas? Es al refrigerador. ¿Cuántos han experimentado haciendo penicilina de los huevos, del frijole que quedó, de las tortillas? Y ahí bien lleno el refrigerador. ¿Sí te ha pasado o no? Y al fin de semana dices, está lleno, y compraste algo y dices, no cabe, a ver, saquen. Y está los 4 granitos de frijol, todo enmohecido, verdes o blancos así, o está la carne apesto, el huevo huele horrible. ¿Qué pasa con una alacena? Eso fue el refrigerador. ¿Y una alacena? Donde tienes lo que quedó del café, donde tienes lo que quedó, las botellas de salsa maga ya están tiesas y así, ya secas, pero ahí la tienes guardada. El aceite rancio que no huele bien porque ya se pasó, tienes meses. El comino ya ni se entiende ahí la etiqueta. Y atesoramos y guardamos la alacena, el refrigerador, tu ropa. ¿Cuántos almacenan ropa? Es que algún día adelgazaré. Hermano, usted ya no va a adelgazar. Usted no va a adelgazar. Reconozca eso. Los hombres yo conocí un cuate que tenía su saco de cuando se había casado. Le dije, pues te casaste de 5 años. Estaba así el cuate así, y apenas podía entrar ni el de Toby, el gordito ese de las caricaturas, con
¿Sí lo han visto ese Toby el gordito? No, ustedes no han visto nada, hombre, ya están. O ya estoy muy viejo yo, no diga nada. Y con un chalequito así, ya no te queda. O la camisa, yo llegué a ver camisas de mi papá con unos picotes aquí en el cuello así. No los vi con mi papá, pero sí con mis tíos, pantalones de terlenca acampanados. Digo, ay, caray. Y los guardaba porque cuando era joven, no, pues imagínese. Conocí otro cuate que tenía unas botas que le encantaban un montón. Cuando se las puso, empezó a caminar, llovió y estaban ya tan reseco la suela que se mojó todos los pies. Pero las guardó, las atesoró y un montón de cosas. Esas son cosas materiales. ¿Qué tantas cosas traemos guardando en nuestro corazón? ¿Qué tanto venimos cargando y se va amontonando? ¿Qué le pasa a tu celular cuando ocupa toda la memoria? ¿Qué le pasa a tu computadora cuando ocupa toda la memoria? ¿Qué le pasa a tu estómago cuando no sacas? Colitis, gastritis, úlcera, indigestión. Es que no estoy gordo, estoy inflamado. Dice Hebreos, dale la vuelta hacia atrás unas paginitas, Hebreos 12. Por tanto nosotros también, teniendo gran nube de testigo, por tanto también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, una cosa es entrenar algunos kilometritos cargando una mochilita, corriendo con unas botas como los bomberos. A mí me dio coraje, una de las últimas carreras que corrí fue aquí en el Unitec y era por la vida y tenías que ir disfrazado de superhéroe y llevarte algo como superhéroe. Y ahí estoy yo, listo y preparado. Ya no había entrenado mucho, pero pues todavía me defendía. A ese día Baruch corrió conmigo. Y ya voy ahí en la línea con los de mi edad y mi rodada. También hay que ser honestos, pues sí. No me iba a poner al lado de los keniatas, ¿verdad? Y entonces se pone más o menos a mi lado una persona así chaparrita, con las botas de bombero, el pantalón de bombero, la chamarra de bombero y el casco, y volteo y era una mujer. Dije, no, Arturo la ha de conocer, yo creo. Dije, no, dije, traía el hacha, ¿verdad? Dice que esta nos va a cuidar o qué, por si me incendio me va a pagar o qué. Si me empieza a salir humo porque ya no corro más. ¿Qué crees? Le gané por una nariz, porque mi nariz es grande, si no, no le gano. De verdad, corrió con todo ese equipo. Yo si hago eso no llego ni de aquí a la esquina, rosado, lastimado, con ampollas, como hubiera terminado como potrillo de Antonio Aguilar, así como, porque es mejor correr con un equipamiento y despojarte de aquello. ¿Sabes por qué a veces no puedes caminar la vida y vivir la vida? Porque traes cargando tantas y tantas cosas, traes cargando hasta personas, traes cargando rencor, traes cargando amargura, traes cargando a personas que tal vez ya ni has vuelto a ver ni volverás a ver, que ya hasta fallecieron, pero vives encadenado a la ofensa, a lo que te hizo. Pobre señor, ya está hecho pinole ahí en el panteón, y más si lo incineraron, y tú lo traes arrastrando. En esta porción de Hebreos habla de la disciplina, pero más adelante, y es algo que Dios pone en mi corazón que te diga. Dice el verso 15 de Hebreos 12: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay una lista más de cosas que tenemos que desechar, pero
tengo esta carga de decirte: deja de vivir en la amargura y en la falta de perdón. Aquel que no perdona vive encadenado, y es tu responsabilidad perdonar para vivir y poder vivir la vida con tranquilidad y con plenitud, para que no vivas en el recuerdo, para que no vivas atado al resentimiento. Resentimiento es volver a sentir y volver a sentir y volver a sentir y volver a sentir. Es que me hizo, es que me hizo, es que me hizo. Un día platicando con mi mamá me dijo: Omar, quiero pedirte perdón. De verdad, sí fue una buena madre, no te dañé mucho. Le digo: mire madre, la verdad algunas cosillas sí, pero ya tengo 45 años. Eso fue hace como 2 años. Tengo 47, ¿cuál es el problema? Esa plática la tuve hace 2 años, ella me lo dijo así. Y dije: ya, mamá, usted es libre desde hace muchos años. Los errores que cometió o no cometió, o mi papá que ya falleció, ya los cometió. Ya no puedo vivir echándole la culpa. Un viejote de 45 años, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi tío, mi hermano, el patrón. Ay, la lista es interminable. Porque llega una edad en la que no puedes ya culpar a otros. Lamentablemente, las terapias psicológicas, en algunos momentos, cuando no trasciendes y agarras la onda, te hacen: es que tú estás traumado porque de niño te trataron así. Es que tú tienes este problema porque proyectas las necesidades profundas de tu primera, de tu segunda. O sea, sí, pero ya déjalo, brother. O sea, ya, supéralo. Te quedan 40, 50 años de vida y no puedes vivir atado al pasado, a lo que una persona tal vez ni se dio cuenta y vivió y te lastimó. Tenemos que crecer para ser edificados como piedras vivas, dejando la amargura, dejando el resentimiento. Segunda cosa, dice ahí: desead como niños la leche, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Tienes que aprender a desear. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Qué conmueve tu corazón? ¿Con qué te apasionas? ¿Con qué te apasionas? ¿Con un gol del Barcelona? ¿Con un gol del Real Madrid? ¿Con qué te apasionas? ¿Con la decepción mexicana de fútbol? ¿Sigues cayendo en el engaño? Es la verdad, sigues cayendo en el engaño de la Liga MX. Crece y madura. Crece y madura. Eres alguien que enriquece las arcas de 5 familias dueñas del fútbol. Ese es un ejemplo. ¿Sigues creyendo en los Reyes Magos y te apasiona? Tenemos que desear. Pero ¿qué es? Donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En tu auto? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En tu trabajo? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En tu economía? Porque ahí es lo que deseas. Deseas más dinero, deseas mejor, que al coche no va a llover. Pero ¿por qué va a llover si lo acabo de lavar y lo acabo de encerar y las llantas se van a ferro? Ay, mi hijo, si supieras cuántos perros han orinado tus llantas. Y si la has dejado en algún barrio, más de algún borrachito ha usado ahí. ¿Qué deseamos? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué conmueve nuestra vida? ¿Qué ocasiona nuestros desvelos? El corazón del rey David era la presencia de Dios. El corazón del rey David era construir una casa para Dios. Él preparó toda su vida. ¿No tienen calor? ¿No? Ah, bueno. Pues los que no tienen calor, háganle así a los que sí tienen calor. El rey David preparó dinero, madera, materiales para construir. Ven al Salmo 42. Es el salmista Coré.
Y este hombre que vivía y ministraba en el tabernáculo de David era un apasionado por la presencia de Dios. Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este hombre era un levita, era un cantor, era un compositor. Y David había diseñado 12 familias para que ministraran las 24 horas del día. Crónicas 21, primer libro de Crónicas 21. Y ahí puedes encontrar a Coré o su familia. Puedes buscar la genealogía de los levitas. Y puedes saber a qué hora, qué día Coré iba a ministrar. Pero eran muchísimos, eran cientos. Y seguramente un día Coré, que le tocó el turno en el calendario de ir y ministrar, recibió y fue impactado por la presencia de Dios, por la mismísima presencia del Espíritu Santo. Descendió ese día en el santuario, un día único. Muy pocos hombres disfrutaban de eso, muy pocas personas disfrutaban de eso. Iban, ministraban, hacían su labor, sacrificaban, oraban, ofrecían el becerro, ponían los panes, quitaban los panes, y a veces no pasaba nada. Entre comillas, no pasaba nada. Día con día, día con día, día con día, día con día. Y ese día le tocó a Coré ser ministrado por la gloria de Dios. Y tuvo que salir porque terminó su turno. Tuvo que salir porque ya le tocaba a otra familia. O tal vez las personas que ministraban en el lugar santísimo solo podían ministrar 20 años. Entraban al servicio a los 30 años y a los 50 años eran relevados de sus funciones. Y tal vez él ya era un anciano que había disfrutado de la gracia, de la presencia, de ministrar en el mismo altar de Dios, en el tabernáculo, sirviendo, orando, adorando, cantando, componiendo salmos. Aquí hay un salmo que él compuso. Habla de alguien prominente, habla de un ministro de alabanza y de alguien que tenía intimidad. Y tal vez había pasado ya su tiempo de servir y tenía que entrar una nueva generación. Y él añoraba. Y él recordaba con amor y compasión lo que había recibido ese día en la presencia de Dios. ¿Recuerdas al papá de Juan el Bautista? Lo mismo le aconteció, tuvo una revelación y por dudar quedó mudo. Porque eventualmente, hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, muy pocas personas podían disfrutar de la gracia y de la intimidad. Y este Coré dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Alguna vez has bramado? Bramar es gemir. ¿Alguna vez has estado sediento? ¿Alguna vez te has deshidratado? ¿Alguna vez has andado como, disculpa la expresión, como así me decían en el bar, como perro asoleado que yo sí. Cuando yo vivía en la Azteca y me iba a la deportiva solamente con lo de la entrada, no me preocupaba que si me insolaba, no me ponía mis cremitas para no broncearme o para no quemarme. Me iba con el balón de fútbol, unos tachones baloncito 86, suela así se llamaba, de carnaza. Y estábamos ahí jugando horas y horas y horas. Y los que sí traían dinero se iban y se compraban su lechuguilla, su Pepsi, su Coca.
So, compraban sus sabritas con un peso de salsa ahí en la cafetería de la Deportiva del Estado. Y yo que estaba sediento, ¿sabes a dónde iba? A la llave del bebedero, con tepocates, con sabrá Dios qué había allá adentro, pero yo tenía sed. ¿Sabía el agua rara? Sabía rara. No me morí. No me dio desinteria, salmonellosis ni cosas por el estilo. ¿Estuvo bien? No, no estuvo bien, pero tenía necesidad y tenía sed. O ibas pasando por la calle y veías que la señora estaba regando el jardín y decías: señora, no me da agua. Y ahí te pegabas así. Si le habían dado un perro agua ahí, quién sabe. Seguramente ella había puesto gel antibacterial. No existía ni el gel antibacterial. Pero tú tenías sed. ¿Alguien hizo algo por el estilo? Eso era sed. Eso era sed. Y el salmista está diciendo: tengo sed, estoy gimiendo, estoy desesperado. Mi alma no está contenta, mi alma está clamando. A veces clamas por el que se fue o por la que se fue. A veces clamas porque te defraudaron, porque no pudiste ir de vacaciones. Pero cuando tú y yo aprendamos a clamar por la presencia de Dios, mi vida y tu vida serán transformados. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Yo he estado en situaciones por mi pecado, por mis errores, clamando por Dios y llorando, pidiendo su misericordia, quebrantado de corazón, pidiendo su gracia. Y Dios respondiendo a mi vida en su amor y su misericordia. Y tenemos que aprender a anhelar, tenemos que tener sed, hambre y pasión por Dios, porque Él es el que cambia. El deseo de Dios en Génesis 3:8, cuando Adán peca, Dios le habla y dice: y la voz de Dios se paseaba. Imagínate caminar. Quiero que dimensionemos lo que representa que Adán perdió esa comunión y que ahora el hombre ya no puede disfrutar de esa intimidad. En el huerto Dios se paseaba con Adán y podía tener una plática y podía platicar y conocer los misterios del universo y vivir en la gracia, en la presencia de Dios. Que nuestro corazón pueda arder por Jesús, que nuestra vida se desgaste por desear la manifestación de su gracia, de su presencia, de su persona, por desearlo a Él. Y como última cosa, para ser edificado como una piedra viva, acércate, acércate. No importa tu condición, no importa tu situación, no importa cómo está tu corazón, no importa si conoces pero te has alejado, no importa si vives en la obscuridad espiritual, no importa si vivimos en ruinas espirituales o hay problemas o circunstancias adversas. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Acerquémonos a Él, piedra viva. Acerquémonos a Él para hallar gracia. Acerquémonos confiadamente, porque Él pagó el precio para estar contigo. Lo que se perdió en Génesis, Dios lo ha restaurado a través de la persona de Jesús. La bendición de disfrutar y no ser llamado siervo, sino amigo, es para nosotros los que creemos en Jesús. Es para poder llorar con Jesús, es para poder platicar. La oración no es un monólogo, la oración es un diálogo donde Dios puede hablar a tu vida. Pero hay que aprender a sintonizar tu alma. Hay que aprender a despertar y a entrenar tus ojos y oídos espirituales, porque Dios habla. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Esto lo escribió un hombre pescador sin mucha preparación, pero que escuchó el llamado de su maestro y dejó todo por seguirle. Esto lo escuchó un hombre
que era impetuoso, que era impulsivo, que se había equivocado un montón de veces, que le había ido la boca un montón de veces, pero que tenía un corazón de humildad para ser reprendido, para ser disciplinado, que no se rendía y que confiaba en su maestro y en el amor de Dios derramado en su vida. La única diferencia entre un traidor Judas y un traidor Pedro es la humildad y la mansedumbre en el corazón. Y es lo que Dios desea. Él desea habitar, y Él habita con el quebrantado y con humilde de corazón. Que dejemos el orgullo, que dejemos el rechazo, que dejemos todo aquello que nos impide acercarnos ante el trono de la gracia. Ven a Hebreos 4. Y quiero que marques este versículo, porque más de alguno de nosotros vive en la inseguridad de decir: Dios me oye, de verdad Dios está al tanto de mí, de verdad Dios se preocupa por mí, de verdad Dios está atento a mi vida. La respuesta es un absoluto y 100% sí. Nuestro problema, o el problema, es que no hemos aprendido a priorizar y traemos en nuestros oídos y en nuestros ojos mucha basura que tenemos que dejar y que no deseamos, que no anhelamos. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, acércate a Dios. Él te está hablando. Apocalipsis 3 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré ahí y cenaré con él. Tendré intimidad, tendré comunión, tendré restauración. Habrá vida, habrá plenitud, habrá gracia, misericordia, y Él puede cambiar y transformar nuestras vidas. Él cambia y transforma vidas. Acércate confiadamente. Había un perro San Bernardo donde yo vivía. Yo le caía gordo. Me hizo correr 2 veces porque se me dejó ir. Yo no me iba a esperar a ver si le gustaban mis cañas o no le gustaban, o nomás estaba jugando. Yo corrí. ¿Alguna vez te has intentado acercar a un Rottweiler que está suelto, que no conoces, y que el dueño te dice: no hace nada, es mansito? Mansito, no, hombre. Acércate, mira, ve, no, hombre. Y como ese perrito, estaba la tienda de abarrotes y el taller de mecánico estaba a un lado, ya nada más lo veía y decía: ay, está otra vez ese perro. Iba con la bolsa de mandado, la saca y casi le daba así, ¿no? Pasaba vigilándolo, así según yo, que no lo veía, pero siempre atento, pues le digo: le vaya a gustar así un hermoso popote mío, y no. Y tenía que acercarme desconfiadamente. Tenía que estar bien atento por si me podía morder o no me podía morder, porque ya tenía la experiencia de que mordía. Por lo menos yo no le caía bien. Pero con Dios, ese es un ejemplo muy burdo y absurdo, pero quiero que entiendas que Dios dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Está enfatizando gracia, misericordia y socorro. 3 cosas que nos quiere dar a entender el autor, de remarcar, de dejar así bien señalado, que en Él podemos encontrar un descanso y respuesta a las aflicciones de nuestra vida, de nuestra alma, y que podemos levantarnos para ser edificados como piedras vivas, como un edificio espiritual.
El deseo de nuestro corazón, iglesia, es que podamos ser casa de oración, pero no la casa, sino el altar de tu corazón. Que sea una casa donde Dios habita. Que el deseo de Dios es hacer morada en tu vida y poder vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, no lo tenía en mis notas, pero vamos a leer el Salmo 91 y con eso cierro. Es muy conocido este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y empieza a hablar de todo lo que te va a cuidar, todo lo que te va a proteger. Pero que tú puedas y que yo pueda hacer habitación. Un lugar donde tú puedas pasearte, así como Dios se paseaba en el huerto. Tú puedas un día en la mañana, como lo hacía el rey David, que tenía el arca antes de que le construyera casa. David se levantaba, tal vez se ponía sandalias o no se ponía sandalias, e iba y ministraba la presencia de Dios. Y en la noche, o cuando se le ocurría, iba a hacer lo mismo, para recibir la gracia, la misericordia. Ponte sobre tus pies. Es el deseo de mi corazón que tú y yo seamos constituidos como esas piedras vivas. Acuérdate, tengo que desechar, tengo que desear y me tengo que acercar.